is because Bueno, ahí the center of ya está mass funcionando, ¿no? of the system of the fork and the spoon is actually right at the lip of the Ahí beaker vemos where cómo it's balanced. So apoya the el point of cuerpo support is directly below the center of mass. en el borde The reason the de center of ese vaso mass is precipitado y at that particular point, logra que quede estabilizado, ¿sí? it's not actually within the fork or the spoon. It's the fork extends way out. Te está diciendo ahí, te está Does not explicando actually cómo happen. lograrlo. Después te lo subo al campus para que lo veas completo. Nada más que está en inglés. And Lo que te dice I'm going ahora to es que put va a agarrar some un cuerpo weight y le va a poner dos masas pesadas en las on manos, ¿sí? De esa especie de gimnasta. Y these hands, como las masas son and muy masivas balance y está hecho de madera muy liviana, fíjate it que is logra right un there on equilibrio the top of the estable, head. It's ¿sí? very Porque el easy to centro de masa balance. está muy bajo, Um, ¿sí? now, Está like más the fork abajo, and el the centro de masa está casi spoon, puedes decir you've que got a está lot entre of las dos, weight on the entre los dos outside masas negras que está ahí extending abajo, out ¿sí? away from the point of support. Because of Entonces es the un equilibrio symmetry of the estable eso, object, ¿sí? the center, we can know the center mass Está will ahí diciéndote, fall mira, on en ese eje va a a estar vertical line right here below my el finger. centro de masa. And it's going to be quite a ways Ya down sabes que because en ese eje most of the está, weight is here on the ¿no? clamp. Lo tenés ahí, la Now, normal this y is el a peso very estarían, stable object. fíjate que So next we equilibradas, want to talk ¿sí? about why it Y is lo rota that y this is eso stable se and what the mantiene position of the center of mass has to do with en that. un equilibrio I'll estable. begin by looking at a different object where it might be a little bit easier to see what's going on. I'll just use this. Bueno, ahí lo mismo, ¿no? Mientras ahí tiene un cuerpo donde This tenés is una a support distribución for de another masa piece of equipment. Has a wooden bien base and just a rod. dispareja, porque tenés Sitting un like this, bloque it's de very madera y stable. It's después very un hard hilo, to make this y thing eso es tip difícil de over. voltear, ¿sí? But if I put it like El centro de this, masa está muy bajo, it's pero si it's le da essentially vuelta, el centro de impossible masa to está keep muy it from alto. tipping Entonces el over. equilibrio es inestable, en ese caso, That comparado con antes que el equilibrio estable, has to ¿no? do with what happens to the center of mass when the object tips. The center of mass of this object is inside the piece of wood in a large distance. Mass is now up here, be more stable. So Después, I would actually have to pull this to the side si cambia like la distribución de this. masa, cambia el centro de masa, ¿no? Cuando acá Now the center of cambia las mass unidades de las pesas, of CD ya will el be centro de up masa here, se it'll va be para, above se my va para finger. arriba, So as soon as I let go, the ¿no? center of mass will fall Y ahí lo que tiene es immediately. como un eje, And lo usa it la would mano, be el dedo como impossible eje, el centro de masa está por arriba de ese for me to lugar, balance ya without moving my finger. se And even then it's le very difficult. desequilibra, ¿sí? Now there are a number of toys. Y bueno, sigue mostrando juguetes, que después lo podés ver vos. Bueno, entonces si lo que decimos es, ya conocemos cuál es el centro de masa de un grupo de partículas, ¿sí? Lo que va a suceder, fíjate lo siguiente. La velocidad del centro de masa la podemos definir como, cuando acá vos veas esta D, significa diferencial, ¿sí? Así que nosotros cuando, ¿te acordás que usamos diferencial de esta manera? Usamos el delta. Bueno, cuando veas esta D significa lo mismo, pero con que el diferencial es casi cero, ¿sí? Cuando una diferencia entre delta R tiende a ser cero, o sea, tiende a cero esto, lo podemos pensar como un diferencial de R, ¿sí? Es más bien una cuestión que tiene que ver con derivadas de integrales, ¿sí? Hacemos pequeños pasos, ¿sí? Porque si no, esto sería el promedio. Delta R vendría a ser una especie de promedio, esto vendría a ser algo más instantáneo, algo más que sabemos cómo podemos explicar mejor un movimiento complicado de esa manera, ¿no? Entonces, la velocidad, sabes que es delta R sobre delta T,
delta R, hablar de, ¿no?, del movimiento, ¿no? Sería el cambio de posición del centro de masa en un determinado tiempo. Eso sería la velocidad. Pero si a su vez sabemos que la posición del centro de masa, esto, habíamos dicho que era la suma del promedio de las posiciones de las masas dividido la masa total, acá sería, esto sería 1 sobre la masa total, ¿sí? Sería la división de la masa total. Y acá tenemos, ¿no?, lo que teníamos antes, masa por la posición. Lo que nos lleva es que la velocidad del centro de masa, fíjate que se puede calcular haciendo la suma de las cantidades de movimiento, ¿sí?, desde las partículas y hasta la... Esto significa, ahí no significa inicial, sino significa que si vos tenés dos partículas tenés que hacer esta suma dos veces, la masa 1 más la velocidad 1, la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2. Y si tenés tres partículas, hacer lo mismo pero hasta 3, ¿sí? Eso significa este punto ahí, que significa como iterar hasta la cantidad de masas que tengas, ¿no? Entonces, fíjate que si ahora pasamos la masa total del otro lado, te queda esta ecuación, ¿no?, que nos dice que la masa de todo el sistema por la velocidad del centro de masa es igual a la cantidad de movimiento total, ¿sí? Entonces básicamente lo que te está diciendo es, no importa cómo sea el choque, la velocidad del centro de masa no cambia, ¿sí? O sea, si todas las partículas, tú tenés muchas partículas que chocan, la podés pensar en realidad que el movimiento lo podés simplificar a que una sola partícula se mueve con la velocidad del centro de masa. Una sola partícula, que sería la masa total, con una velocidad que es la del centro de masa. Eso lo vamos a ver ahora con un ejemplo, ¿no?, una línea de animación. Fíjate, vamos a hacer, tengo acá, esto sería dos masas como la vez pasada, pero que ahora tienen la libertad de moverse en un eje, en los dos ejes, ¿sí?, en el eje X y en el eje Y. Vamos a ponerle lo que está detenida, la partícula que está detenida, la partícula verde, vamos a ponerle 0 acá, y que la roja la va a poder colisionar, ¿sí? Bien. Ahora, eso ya lo habíamos charlado, ¿sí? O sea, fíjate una cosita. Repasando lo que habíamos dicho antes, la cantidad de movimiento antes y después del choque no cambia. Fíjate acá que tenés un gráfico de momentos acá abajo, ¿sí? Fíjate, vamos a rebobinar, ¿sí? Cuando pongo play, el impulso total lo aporta la partícula roja, ¿sí? Y está en esa dirección. Ahora, cuando choca, fíjate que lo que cambia son las distribuciones de las cantidades de movimiento de las dos partículas, pero el I total sigue apuntando para allá, ¿sí? O sea que si lo hago, por ejemplo, de esta manera, le pongo play, fíjate que el I total sigue siendo a la derecha, ¿sí? ¿Está bien? O sea que siempre el I total es constante, el rojo, ¿sí? Y el amarillo, bueno, depende de cómo sea la colisión, ¿sí?, van a ser estos dos vectores, porque son dos partículas, que su suma te siga dando este colorado, ¿sí? Y ahora, con respecto al centro de masa, fíjate, primero vamos a volver al caso de que la partícula está detenida, ¿sí?
Vamos a que no tenga nada de velocidad. Ahora vamos a poner el centro de masa. El centro de masa, fíjate que lo ubica más cerca de la partícula verde, obviamente, porque es más masiva, ¿sí? Si yo cambio la posición de una de las partículas, el centro de masa va a cambiar también. Ahora, fíjate en todo momento lo que pasa con el centro de masa, ¿sí? Que sería esta crucecita. Fíjate, tiene una velocidad que en todo momento es un MRU, ¿sí? O sea, es como si a las dos partículas las trate como una, en donde con la masa sería sumada de las dos, ¿sí? Y que se mueve con la velocidad del centro de masa, ¿sí? Y bueno, saber la velocidad del centro de masa no es tan difícil, ¿no? Porque vos necesitas saber nada más en dos estados, saber cuánto, cuánto se desplazó el centro de masa en un tiempo dado. Ya sabes, eso sería fácil de calcular, ¿sí? ¿Está bien? O sea, si vos tenés las posiciones de las partículas inicial y final, y el tiempo que transcurre, tenés que calcular dos posiciones de centro de masa, dividirlos por el tiempo y ya tenés todo eso, ¿no? Entonces, algo como llamativo es que podemos pensar a dos partículas o infinitas partículas, 3, 4, como si fuera una sola, cuya masa es la totalidad y que se mueven con la velocidad del centro de masa, ¿sí? Una velocidad que tiene que ver con la globalidad, ¿no? De todos, y que esa suma, esa masa por velocidad del centro de masa, te da la cantidad de momentos totales, ¿no? Entonces te queda ahí, llegamos a esta ecuación, ¿no? Que masa por la velocidad del centro de masa te da la cantidad, ¿no? Llegamos a esta relación, ¿sí? O sea, la suma de todas las cantidades de movimiento, ¿sí? La suma de todas las cantidades de movimiento, o sea, eso que se conserva es masa global, la masa del sistema por la velocidad del centro de masa.